Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a conversar con los buenos días con el doctor Ángel Oropeza, psicólogo social, doctor en ciencia política y analista de los buenos. Y quiero que me interprete esta noticia que está aquí cuando grabamos el programa. La oposición exigirá en las calles la renuncia de Nicolás Maduro por las diversas. ¿Por qué las diversas vías? ¿Cómo está, Carlos? No, yo presumo que, bueno... ¿Es inseguridad o no qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo interpreta eso? Recuerda que estamos en un país donde la democracia es casi una ficción. Entonces, estos son mecanismos que están en la Constitución, que en un país decente aplicarlos sería simplemente cuestión de procedimiento. Tienes que aplicarlos todos porque sabes que van a tratar de sabotearlos en el camino. Entonces, para no tener que... Igual te pueden sabotear los tres. Sí, pero es más complicado. O sea, cuando tú planteas un mecanismo que es plural, que implica entonces convocatoria al revocatorio, más la enmienda, más presión de calle, más la renuncia, incluso hasta si te bloquean toda la convocatoria no constituyente, estás hablando de que tú vas en bloque y es más difícil bloquearlo. No es que sea imposible. Lo que uno lamenta es que, de nuevo, son mecanismos que están en la Constitución, son mecanismos de cualquier país democrático los contempla. Y la respuesta del gobierno ha sido llamar a esto un golpe de Estado. O sea, ya eso te da un poco el indicio de lo que se espera. Están llamando un golpe de Estado a recurrir a la voluntad popular para que la gente diga qué es lo que quiere en el país. Entonces, un poco te da el termómetro de lo que estamos hablando. No, yo creo que la intención de la Mesa de la Unidad es tratar de que la voluntad sea respetada por cualquiera de los mecanismos, el que al final logre imponerse sin preferir ninguno, ¿no? Tú que eres analista, ¿cuál es la vía que Ángel Oropeza plantearía como prioritaria? No, yo creo que primero que habría que ser, creo que se está haciendo la cosa bien en el sentido de que el país está como muy urgido de respuestas. O sea, digamos, el clima psicológico, Carlos, es un clima de ya no de incertidumbre, sino de exasperación. La gente quiere que le den algún tipo de, al menos válvula de escape perceptual, de saber que va a haber una forma de resolver esto de manera democrática, porque otra vez, no cualquier desenlace es solución. Estamos buscando una solución al problema, no cualquier tipo de salida. Entonces, se están abriendo todas las válvulas de escape posibles. La que se pueda dar más rápidamente, respetando, digamos, que la gente participe con mayor grado, es la que al final uno apoyaría. No tengo preferencia por ninguna. Lo importante es, de nuevo, entender que el país ya no aguanta más. O sea, la gente está pasando hambre, o sea, literalmente hambre. Eso alguna gente no lo entiende. En la última encuesta de las universidades, la Universidad Católica, la Central de la Simón Bolívar, arroja cifras espeluznantes, Carlos. Estamos hablando de pasar en un año, o sea, del año 2014 al año 2015, de 48% de hogares en pobreza a 73% de hogares en pobreza. Eso significa 23 millones de personas que tienen dificultades para comer. Y por primera vez en la historia, Carlos, la pobreza extrema es mayor que la pobreza llamada moderada. Estamos hablando de 50%, 49.9% para ser más exacto, de gente que no tiene los ingresos para conseguir la comida para su casa. Entonces, a un país con hambre, tú no le puedes pedir paciencia infinita. O sea, esto realmente llegó a un límite de exasperación. Tu deber como dirigencia alternativa, como dirigencia opositora, es poner sobre la mesa la mayor cantidad de días posibles para que esto se solucione. Entonces, yo creo que al final lo que hay que hacer es entender que el país está clamando por un cambio. Eso incluye a mucho de la gente que apoya el oficialismo. Otra vez la última encuesta de las universidades nos arrojó que 79%, redondea en 80%, ante la pregunta, ¿usted cree que debe haber cambios en Venezuela? La respuesta es sí. O sea, 8 de cada 10 venezolanos exige que haya cambios en Venezuela. Claro. Cuando tú le cierras la puerta a ese cambio, es como ponerle una mano a un tsunami. O sea, te va a voltear la mano, te la va a doblar. Entonces, antes que el tsunami quiebre la mano, lo que esperamos es que esto se canalice por las vías más pacíficas, más democráticas que se pueda, y para eso son las propuestas de la Mesa de la Unidad. Ok, cuando tú le planteas eso, cuando oyes a la gente del gobierno y el propio presidente Maduro, ellos tienen como
respuesta a ese planteamiento, no, de aquí no me saca nadie, yo fui electo hasta el 2019 y el 2019 es que la Constitución dice que hay elecciones para un nuevo presidente de la República. Ellos consideran que vulnerar esos lapsos son realmente vías extraconstitucionales. ¿Tú qué piensas? Si fuera vulnerar los lapsos, estoy de acuerdo con el presidente Maduro. La cosa es que esas son las reglas de juego. O sea, la Constitución sobre la cual él juró prevé mecanismos para que la voluntad popular se exprese. O sea, la enmienda, el revocatorio, la renuncia, la Asamblea Constituyente son mecanismos que están en las reglas de juego sobre las cuales él juró cuando fue electo presidente. ¿Tú crees que tú haces una encuesta en este momento y te dice, ¿usted quiere que salga Maduro o usted quiere que gobierne hasta el 19? ¿Qué te dicen las encuestas? No, todas las encuestas hablan mayoritariamente de que quieren que el gobierno termine antes. Otra vez, la gente cuando habla de cambios es cambio. Puede haber divergencias en el diseño de lo que se quiere para después, pero en lo que no hay casi divergencia en que esto no se quiere. O sea, de alguna forma, la gente está segura que esto ya está bueno, esto no lo quiere. ¿Cómo es lo que viene después? Ahí hay un arcoíris de posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son ese arcoíris? No, me refiero a lo que la gente quiere. O sea, cuando la gente le preguntas... No, yo creo que la gente está... Maduro dice, mañana, renuncio, ¿quién lo sustituye? Vamos a un receso, usted va a preguntar. En caso que de Maduro... Estás viendo Regiones. ¿Cuál es la vía entonces después de una situación hipotética? No, yo creo que, de nuevo, cualquier vía que implique que la gente se exprese y que al final lo que venga sea manifestación de la voluntad popular es una vía legítima. Lo que no se puede permitir son vías de hecho, vías que porque alguien lo quiera, se mantenga en el poder porque le da la gana, o que alguien decida abortar el proceso porque le conviene a sus intereses. Si el presidente de la República pensara un poco en el país y pusiera el país por encima de su cargo y encima de sus prebendas, lo que habría que hacer es convocar cuanto antes una elección presidencial lo más democrática y abierta posible. Eso se puede hacer. Insisto, Carlos, esto no hay que tomarlo muy en juego. O sea, el país está clamando cambio, pero los países tienen una paciencia finita, sobre todo si lo sometes Ahora, a esas situaciones medidas de que hambre. toma Maduro, por ejemplo, las que cuando estamos hablando del programa, la noche anterior tomó unas medidas de una tarjeta dineraria para un sector de la población, el impuesto sobre la renta para el próximo año. ¿Eso no le beneficia a la hora de una medición, según tus cálculos? Demostradamente no. O sea, hasta ahora, no digo que sean medidas, es como el aumento del salario. El aumento del salario, ¿alguien puede oponerse a eso? No, por supuesto que no. Ahora es una medida estructural que resuelve el problema, no. O sea, una cosa que te beneficia en el corto plazo, una cosa que el día siguiente puedas comprar 2, 3 cosas más antes que el día siguiente se te evapore el aumento por la inflación. Y otra cosa es que eso resuelve el problema. Hasta ahora el gobierno lo que ha hecho son poner curitas a una situación estructural grave. Lo que ha hecho es poner paliativos, un poco para... Y lo que tú dices es muy cierto, pensando en la popularidad, pensando no en resolver el problema, sino pensando en cuán a largo esta crisis para conservar el poder. Esto es lo que, digamos, lo que está pasando en Venezuela habla ciertamente de un gobierno en etapa terminal. Y no porque uno lo diga, cuando un gobierno, no el venezolano, cualquiera, Carlos, tiene al mismo tiempo pérdida de la autoridad moral, lo que llamaba la autoritas para gobernar, tiene notable y evidente pérdida del apoyo popular, su imagen internacional se deteriora, es difícil conseguir apoyo de los países amigos, no tiene ya el monopolio de la violencia, cada vez más grupos de AMPA paramilitares le quitan el monopolio de la violencia, tiene fracturas internas en la clase gobernante. Además, la ingobernabilidad es el síntoma de cada día, o sea, tú pierdes el control de los procesos políticos y económicos del país. Y encima, lo que te queda para conseguir control social es la represión, la amenaza y el miedo. Cuando sumas esas 7 cosas, no Venezuela, cualquier país entra en lo que se llama etapa terminal de dominación. Claro, que no es una cuestión cronológica, es una cuestión situacional. ¿Cuánto va a durar así? Pues nadie sabe, depende de lo que pase. Pero es lo que llamaba Fernando Mírez la etapa del gangsterismo político. O sea, cuando los gobiernos entonces empiezan a violar la Constitución,
únicamente pensando en conservar el poder y sus beneficios. Es volver, digamos, al concepto primitivo de la política del imperio de la fuerza Ahora, ¿cómo bruta. tú ¿no? ves esas confrontaciones en la Asamblea, gobierno? No desgasta a ambos. Y la Tú gente recuerdas, se va a buscar un mesías. bueno, ojalá que no, pero tú recuerdas en la campaña electoral, eso puede cualquiera buscarlo, la invitación de la Mesa de la Unidad a llegar a la Asamblea sin revanchas, buscando, incluso cuando se preguntaba si iba a llegar revocando a Maduro, la respuesta era, en principio no, en principio suponemos que ante una serie de sugerencias para resolver parte de los problemas, Maduro no se va a oponer, porque el principal interesado es él. Ahora, si se pone en el medio, pues veremos. Pues no había pasado una semana, donde la respuesta fue contigo ni agua. Yo te voy a bloquear, te voy a sabotear, te voy a... Y obliga a la mesa a decir, bueno, mira, o sea, la única forma que yo resuelva el problema es que te apartes del medio. Ellos te dicen que esa respuesta a la propuesta de que en 6 meses sacamos a Maduro. Bueno, recuerda que cronológicamente, lo de 6 meses sacamos a Maduro fue el discurso de Ramos Alup en la instalación de la Asamblea el 5 de enero. Revisemos las declaraciones previas del presidente Maduro y mucha de la dirigencia del gobierno, hablando de que no van a aceptar nada, de que... Recuerda incluso las amenazas, Carlos, de que la Asamblea ni siquiera se iba a poder instalar, porque era una Asamblea que ha sido lograda a través del engaño a la gente, esta cantidad de cosas. O sea, el no voy a colaborar contigo, el no voy a prestarte ayuda, el no voy a pensar en el país, fue el primer mensaje del gobierno después del 6 de diciembre. Entonces, claro, Pero terminó aceptándolo. Bueno, aceptándolo entre comillas. Pues. Creo que los hechos en algunas ocasiones se imponen, pero la estrategia hoy es tratar de anular la Asamblea, usando, por ejemplo, el TCJ, usando los poderes públicos, ahora la sentencia lamentable del Contralor diciendo que los ministros no tienen por qué ir a la Asamblea. O sea, de alguna forma la estrategia es, yo voy a... Uno hubiera querido, Carlos, que ante la gravedad del país, que no es juego, o sea, estamos hablando de un país realmente sometido... Estamos entrando, Carlos, y eso tú lo conoces muy bien, en casi el periodo especial cubano, pero a la venezolana. O sea, aquí hay situaciones de hambre, hay que repetirlo. O sea, la gente ya está, Venezuela, padeciendo por hambre. Uno esperaba que ellos pusieran el país por encima y se prestaran a, bueno, ciertas soluciones que un poco aliviaran el sufrimiento de la gente. La respuesta fue no. La respuesta fue, previendo que el deterioro iba a continuar, lo que están haciendo es acelerar la crisis para buscar capitalizarla a su favor. Creo que lo que están haciendo es abortando el desarrollo de un proceso de solución democrática y jugando de manera irresponsable con la crisis, de modo de exasperar a la gente, buscando reacciones inapropiadas de ciertos sectores de la oposición, buscando quizás incitar de manera indebida a ciertos grupos militares irresponsables. ¿Qué están jugando? No sé. Pero lo que uno esperaba de un gobierno serio, que es decir, es verdad, la crisis existe, veamos cómo entre todos la ayudamos, fue lo último que le pasó por la cabeza a Maduro y su gente. Entonces, eso provoca lo que está ocurriendo. Un país exasperado, un país sufriendo y una dirigencia que lo que tiene que hacer es decir, no me queda más remedio que intentar salir de ti. ¿Qué sabes tú, y con eso terminamos el programa, de lo que pasó en Tumeremo? ¿Cuál es tu percepción? No, los detalles creo que sería irresponsable comentar eso, pero lo cierto es por qué pasa el fenómeno. No es primera vez que se denuncia el fenómeno, o sea, no es primera vez que se denuncia la anarquía que pasa en Bolívar, la ausencia de Estado. Poco te decía que uno de los síntomas, Carlos, de cuando un gobierno entra en etapa terminal de dominación es cuando pierde aquello que Max Weber llamaba el monopolio de la violencia legítima. Cuando un Estado tiene que compartir el monopolio de la violencia con AMPA, con grupos irregulares, con paramilitares o incluso con sectores anárquicos de su propia Fuerza Armada. Cuando hablas de eso, estás hablando de que tú no tienes, digamos, no tienes el control, estás en situación de ingobernabilidad. De Bolívar se está hablando ya desde hace mucho tiempo, de una situación anárquica, de ingobernabilidad, que bueno, provoca estas cosas. Digamos que esto no debió haber pasado. Quedó muy mal ahí fue el gobernador, porque comenzó a desmentir que no había nada y después el propio presidente de la República lo desmiente, ¿no? Mira, en un país... Por lo que veo, ¿no? En un país decente, así como Zimbabue, por ejemplo, hubiera renunciado al día siguiente. Cuando tú dices que eso no ocurrió, y el propio presidente de la República te dice que sí ocurrió, y el defensor del pueblo dice que sí ocurrió, y la fiscalía y la gente. Tú por un mínimo de decencia personal, para verle la cara a tus hijos, aunque sea, tú pones tu cargo a la orden. Gracias, Ángel Oropesa. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.